Por favor, señorita Ana, que pase el primero. Sí, que... ¿Cómo dice? Entonces que pase el señor que se está retorciendo de dolores. Por supuesto, lo urgente tiene prioridad. Que pase, que pase. Gracias. ¡Ay, hombre! ¡Ay, Dios mío! Da su permiso, doctor Facundo. Adelante, Ay. pase, por favor. Gracias, buenas tardes. Ay, estoy que reviento. Ay, no puedo más. Tome esta foto que me ficharon ayer. Ajá. Diómela al médico de cabecera para que la vea. Gracias, Ay. pero siéntese, por favor. ¿Qué dijo? Siéntese. Sentame. ¿Qué más quisiera? Pero no puedo. Pero entonces, ¿qué le ocurre? Pues verá, que llevo más de mes y medio sin poderme echar. Ni hundir del cuerpo. Estoy que reviento. Y para encima no paro de chumar. Que en cualquier momento va a estallarme la vejiga. Bueno, no se preocupe porque Ay. seguro que no es tan grave como usted piensa. Ay, qué grave. Vamos a ver. ¿Qué vas a hacer? Ay, Dios mío. ¿Qué ye? Ay, qué mala pinta tiene esta foto. ¿Qué ye es un negro de ahí? Claro, ¿Qué ye es un negro de ahí? claro. Claro, y esto enroscado parece un niño. Pero ¿cómo va a ser un niño? Déjese de decir tonterías. Si es una radiografía suya... Pues parece un niño. Ay, Dios mío. Lo que me imaginaba. Usted lo que tiene es un atasco intestinal. ¿Un qué? ¿Un atasco? Eso es. ¿Como los de la autopista? Pues más o menos, pero dentro de su estómago. Ah, pues eso es malo, ¿eh? Bueno, Ay. tranquilo, no se preocupe, verá cómo todo Ay. tiene solución. Ya lo sé, Pero antes de ponerle un tratamiento, vamos a mirar primero algunas cosas, ¿de Ay, acuerdo? Lo que usted diga, doctor. Intente sentarse, por favor. Ay, a ver Yo si- le ayudo, con cuidado. Ay, a ver si puedo. Ahí. Ay. Despacio. Ay, hombre. Vamos a ver Bueno. la tensión, cómo la tiene. ¿Qué sé yo? Estará un poco alta, qué sé yo. Ay. Deme el brazo. Deme el brazo. No, ese no, ahí no. No, en el otro. No, pare quieto, ahí no, en este. Pero en No, ese no. que tiene que ver un brazo, otro No. si eso es lo mismo. ¿Cómo que yo soy de izquierda, so? No, en este. Bueno, pues, No. si usted se queda más tranquilo, Sí, se sí. la tomamos en el brazo izquierdo. Sí, señor, ahí. Ay, hombre. Apoye la mano en la rodilla. Ay, está bien. Así. Ay, Y no hable, por favor. está bien. Ay, Ahí. no apriete mucho. tranquilo. Ay, Dios mío. Así. Ay. Pare, que esto está hinchando, ¿eh? Pare. Pero esto tiene que ser así, hombre. Ay, Hay hombre. un momento. ¿Para qué viene yo? Pare, que sigue hinchando. Pare. Aguante un momento. Ay, que me vas a partir el brazo, coño. Pare. Ay. Uf, ¿Qué pasa? madre mía. Ay, Dios, ¿qué pasó? La tiene altísima. Muy alta. Nada de café. Bueno, Nada de sal en las comidas. Está bien. Nada de grasas y, por supuesto, ni una gota de alcohol. tampoco alcohol. Nada. Le voy a dar una pastilla y verá cómo pronto le baja. Coño, míralo. Lo único que siento es no poder comer cosas de gocho. Como morcilla, tocín, Pues, chorizo, bueno. Eso. Y no enchumar un poco de vez en cuando. Eso vaya Ay, olvidándolo. Dios mío. Abra la ¿Qué boca. vas a hacer? Quita para allá. Trague. ¿Qué es eso? Abra la boca. Ya es muy grande, eso no entra. ¿Qué va a ser grande si esta pastilla la traga un niño de 4 años? Ya, pero yo tengo 65, quita para allá. Abra la boca. ¿Pasó? No, ¿qué va? Pues Está aquí atascado. pásela. No, ¿Cómo no va a pasar? ¿Pasó? sigue que atascar. Mire, haga un poco de saliva, un impulso y para adentro. Oye, ¿no tienes un poco de agua a ver si ayudándola? Un poco de Vaya agua. para allá. Un poco de agua, pues no tengo aquí ahora un poco de agua, pero ¿será posible que no pueda tragar esa pastilla? Oye, atiendes, no tiene agua. Tráeme un poco de vino, que ya igual, hombre. Un poco de vino. Si le estoy diciendo que no puede probar el alcohol, ¿cómo va a beber vino? Y el líquido igual. Tráguela de una vez. ¿Pasó? ¿Qué va? Está aquí todavía atascado. Oye, mira la cosa, doctor. Pégame aquí un golpuco a ver si ayudándola baja. Ahí. ¿Aquí? Ahí detrás, a ver. Coño. ¿Pasó? ¡Ay, menos mal! ¡Menos Ay, mal! pensé que me afogaba. Bueno, pues Ay, ahora Dios mío. levante un poco la camiseta. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas? ¿Planchar?
Esto no son planchas, estos se llaman desfibriladores. Pues parecen planches, ¿eh? Pues puede ser que se parezcan, pero van a movilizar los músculos de su intestino para que pueda moler todo lo que tiene ahí. Ay, no lo sé si podré. ¿De acuerdo? Levante la camisa. Ay, no me mancarás, ¿eh? No le pasa nada, Ay. hombre, esto no le pasa nada, no hace nada. Mueva el reloj para un lado. Ay, ¿para dónde, hombre? Ahí, a ver si va a hacer... ¡Ay! ¡Ay, para! Que me chamuscas todo, para quieto. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, otra vez! ¡Ay! Aguante un poco. ¡Ay, ya estoy aguantando, pero... Aguante un poco. ¡Ay, pare, por Dios! ¡Ay! Ya está. ¡Ay, ya está! ¿Vio? ¡Ay, sí, ¿Que pero... no es nada? Casi no me dejes un pelo. ¡Ay! Bueno, pues ahora póngase en pie, por favor. ¿Otra vez? ¡Ay, hombre! Mantenga la camisa levantada, que vamos a ver el pecho y la espalda. ¡Ay, está frío, coño! ¡Ay! Respire hondo. Respire. Dese la vuelta. Respire. Ya no tengo más aire, doctor. Bueno, no es necesario. Porque no tiene problemas cardíacos ni respiratorios. ¡Ay, menos mal que tengo algo bien, hombre! Pues sí, no está tan mal Voy a como sentar usted un creía. poco. ¡Ay! Bueno, manténgase en pie, por favor, que ¿Otra ahora vez, no? vamos a mirar la próstata, así que baje un poco los pantalones. ¿Qué dijo? Que vamos a ver si está inflamada o no. Que baje los pantalones. Eso es, un poco solamente. Oiga una cosa, este aparato, ¿qué lleva? Parece una catadora. Bueno, pues aunque tenga parecido, es el último invento americano que evita los métodos tradicionales... ¿Del culo? Exactamente. Ya me parecía a mí. Bueno, ay, pero no, quita para allá. Baje un poco los pantalones. Ay, Dios venga mío. para acá. ¿Para dónde vas, hombre? Quita. Venga para acá, no se me vaya, que esto no le hace nada. Ay, no lo sé, pero estoy para enfocar, ¿no? Venga para acá. Ay, Dios mío. Aguante un poco. Ay, aguante un poco. Ay, pare. Aguante un poco. Ay, que me la enfocaste entera. Aguante un poco. Ay, Dios mío. Aguante un poco. Ay. El panadero. El panadero, ¿no lo sentiste? Pero, ¿qué tonterías está usted diciendo? Pero no sentiste un pitido. Ay, ese pitido que usted oyó lo emite este aparato. El de abajo, Claro. Y significa que tiene la próstata en perfectas condiciones. ¿Ven los marcadores? Sí, 0, sí. Bueno, pues no tiene ninguna inflamación en la próstata. Bueno, menos mal que tengo algo bien, hombre. Ay, ¿acabaste con los aparatos? ¿O falta alguno más, hombre? Pues sí. Ay. Vamos a empezar rápidamente con el tratamiento. Bueno, hombre. Va a tomar 2 cucharadas del jarabe de la marca Pirulina. ¿De qué marca dijo? La marca Pirulina, que es el mejor jarabe que hay en el mercado para estos casos. Porque con el jarabe Pirulina verá como pronto orina. A ver si es verdad, que buena falta tengo. Claro. Y cuando vaya al baño, tráigame una pequeña muestra en un frasco para llevarla al laboratorio a analizar, ¿de acuerdo? ¿Una muestra de orina? Claro. ¿En un frasco pequeño? Eso es. Ay, quita para allá, que eso debe saber a rayo. Abra la boca que me va a caer. Sabe bien. Calla, el último que tomé. Pero los jarabes, ¿cuántos años? Abra la boca. Hace que tomó el último usted. Ahora todos los jarabes saben bien, no son como antes. Coño, está bueno, trae otro para acá. ¿Qué le dije yo? Ah, bueno, sí. Ahí. Ay, tiene un sabor a coñac que me está prestando. Dame otro para acá. No, que es muy fuerte. No puede tomar más. Fuerte, no puede tomar más. Está bueno, sí. Bueno. Ay, bueno, hombre. Pues ahora póngase en pie, baje los pantalones y los calzones, que le voy a poner una lavativa. Los calzones. Pero, ¿qué hay una lavativa? Pues una lavativa es un aparato con forma de pera. ¿Y eso? Claro, que tiene una cánula que lleva un líquido dentro, se introduce por el ano. ¿Por dónde dijo? ¡Por el culo! Sí, ahora A ver si lo entiende de una vez. No, sí, entendílo bien, pero esto vas a metérmelo todo por el culo. Y va a movilizar su intestino para que pueda ir del cuerpo. ¿Lo entiende ahora? Bueno, sí, más o menos. Bueno, pues agáchese que se la voy a meter. ¿Qué dijo? ¿Qué es lo que me va a meter? Oiga, usted no será...
Pero ¿qué tonterías está usted diciendo? ¿Qué le voy a meter? ¿La lavativa? ¿No lo está viendo? Ya, pero no sabía aún con quién se topa. Oh. Ay. Venga para acá. Ay, Dios, tenga cuidado, Tranquilo, que no le voy a hacer daño. Ay, cómo quema. Ay, que me pica mucho. Aguante un poco. Ay, que me resquema. Aguante un poco. Ay, que me la llantaste entera. Aguante un poco. Ay, Aguante. Aguante. Ay, aguanto, pero Aguante. Ay, que pica mucho. Aguante. Ay, pare, doctor, pare, que parece que me estoy cagando, pare. Pues corra, vaya al baño a ver si me lo va a hacer aquí. ¿Por dónde voy, yo? Mire, aquella puerta que tiene la primera a la derecha. Dios mío, no sé si llegaré. No, escapó, pero pillámosle. ¿Pillamos?